De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores, en nuestro último enclave local de la semana, con la portavoz del equipo de gobierno, la portavoz del Partido Socialista, Rosa Pardal. Rosa, buenas noches. Buenas noches, Fernando, muchísimas gracias. A usted por estar con nosotros como siempre para hacer un balance, un análisis de lo que fue ese pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado lunes, del que la portavoz del gobierno local destacaría qué asuntos. A ver. Bueno, el orden del día del pleno de este mes de junio llevaba muchos asuntos importantes de gestión, desde lo que es la aprobación, la adjudicación de oferta más ventajosa del servicio de ayuda a domicilio, pasando por distintos temas urbanísticos o incluso asuntos económicos, que si quiere pues pasamos a desarrollar. Naturalmente, nos parece un asunto interesante sin duda este pasito adelante más hacia lo que tiene que ser la concesión, imagino, definitiva ya, la aprobación definitiva del servicio de ayuda a domicilio a una empresa local, Ecilim, que ya viene prestando el servicio durante los últimos años. Además, con una serie de mejoras que se incluyen o que se van a incluir a partir de ahora. Delegada, ¿qué nos puede comentar un poquito? Bien, este nuevo pliego que se ofertaba incluía, además del servicio esencial básico que supone el servicio de ayuda a domicilio, pues una serie de mejoras que al final van a redundar en una mayor calidad del servicio a los usuarios. En cuanto a mejoras como incrementar un número de bolsas de horas que pone a disposición la empresa, cuestiones de formación, cuestiones de grúa, herramientas que van a utilizar que faciliten esas labores. Y bueno, es un servicio que hemos visto en estos días y sobre todo durante la pandemia, que ha sido un servicio muy esencial, un servicio de atención a nuestros mayores, un servicio que además tuvo que reforzarse en un principio y fueron de los primeros servicios que quizás de mano desde luego de la empresa en los primeros días, el mismo día 14 de marzo estábamos reunidos con ellos porque nos preocupaba de qué manera ante el anuncio del estado de alarma cómo se van a prestar esos servicios y sobre todo por un lado cómo se va a prestar el servicio dando las mayores garantías a los usuarios, pero también a las personas que ofrecían ese servicio, a las trabajadoras fundamentalmente. Porque son la mayoría más de 300, exactamente. Una cifra muy importante. Sí, estamos hablando de unas 320 personas que ayudan a auxiliares en ese servicio y luego casi 840 usuarios que son a día de hoy los que en nuestra ciudad demandan de este servicio. Y un servicio que va desde el acompañamiento a la higiene, al paseo, en fin, evidentemente con esto conseguimos que se regularice el contrato y que durante los próximos años se dé un servicio con mejores garantías. Y lo que hicieron ustedes en el pleno del pasado lunes es declarar, por tanto, como mejor oferta en este procedimiento la presentada por Ecilim, y esto a partir de ahora, por tanto, ¿qué recorrido tiene hasta que ya entra en vigor el contrato? Bien, ahora es un paso previo a la adjudicación definitiva. Una vez que se declara como oferta más ventajosa, nosotros damos traslado a la empresa que en principio resulta, en este caso, como hemos mencionado, es Ecilim, se le comunica y ellos, bueno, le hacemos un requerimiento de documentación que tendrán que presentar al cabo de los próximos días y celebraremos en otro pleno la adjudicación definitiva. Y una vez que se firma la adjudicación definitiva, es el último trámite plenario, y a partir de ella, pues con esa adjudicación, con ese acuerdo plenario, se firma el contrato. Hay que decir que, entre tanto, no se firma ese contrato, el servicio se está prestando. En eso tenemos que estar tranquilos. Tardemos 15 días, un mes, posiblemente no vamos a esperar a que llegue el pleno ordinario de julio para formalizar el contrato. Nos gustaría hacer un pleno extraordinario en el que llevar este asunto, que se adjudique definitivamente y que se pueda firmar y que tengamos en vigor el nuevo contrato cuanto antes. Con un montante de aproximadamente, termino, cerca de 25 millones de euros de cara a los próximos 5 años. No son los 25 millones redondos, sí, pero son 24.900 y pico, pero sí, son en torno a los 25 millones. En el orden del día también había dos puntos, los puntos 6 y 7 de carácter urbanístico, importantes para la ciudad, ¿no? Cuéntenos. Bueno, el alcalde decía en el pleno, hacía una definición muy bien del área de urbanismo, que es básicamente el músculo, digamos, del ayuntamiento, de la ciudad. Cualquier tema urbanístico al final, y en estos 3 puntos que era un deslinde, que eran unas cuestiones muy técnicas, pero que la relevancia en lo que se traduce, y para que nos entienda, al final lo que va a permitir es que toda esa zona por encima de La Paz, hasta prácticamente la SEA, que ahora mismo es campo,
después, en los próximos años, en un par de años, pues esté completamente urbanizado, sea un crecimiento de la ciudad. El crecimiento de la ciudad implica, evidentemente, ese desarrollo urbanístico, un incremento en el movimiento de la economía y desde luego es un motor de generación de empleo. Entonces es esencial que en estos temas que nos comentaban algunos, es que igual el pleno no tiene mucho contenido. Yo creo que a lo mejor son asuntos muy técnicos, como digo, pero que son esenciales para el desarrollo de la ciudad. Y como digo, yo posiblemente creo que bueno, cuando no se le da importancia a estos asuntos, no creo que sea por desconocimiento, sino que bueno, yo entiendo la postura de la oposición que no quiera en un momento determinado que determinados proyectos que el ayuntamiento está desarrollando, pues que se expliquen y que digan lo que supone, ¿no? Yo le pongo un ejemplo, Fuensanta llevaba 20 años en un cajón y había que hacerlo. Yo entiendo, y lo voy a repetir, y le copio la frase también al alcalde, que posiblemente no era lo más fácil de hacer en el momento, y entiendo que todos los gobiernos que han pasado sabían que era un asunto complicado, pero entendíamos que era lo correcto, y evidentemente para el desarrollo de la ciudad era esencial. Lo mismo que en esta zona. Al final es desarrollo urbanístico que permite un desarrollo de la economía, proliferación de la economía, y que ahora en estos momentos nos están pidiendo. Ahora mismo hay que tomar decisiones que no son posiblemente decisiones que a corto plazo, mañana, hagan un cambio, pero Fuensanta va a estar casi a final de año, eso va a permitir, y de hecho ya hay muchas actuaciones privadas que están actuando allí, y que se va a ver la generación de empleo a un medio plazo relativamente corto. Estamos hablando a lo mejor de un año, un par de años. En ambas zonas, pues son zonas que si las empresas constructoras empiezan en la zona de la Royuela, ahí van a demandar tanto empleo de mano de obra directa, propios albañiles que van a estar para el desarrollo y para la construcción de esas edificaciones, zonas ajardinadas, parques. Aparte de eso, evidentemente hay muchas empresas con carácter totalmente indirecto y otras empresas que venden material en nuestra ciudad que se van a venir beneficiadas de ese punto que parece, o esos 3 puntos que iban en el pleno, que parecen que no tienen mucha importancia, pero que se irá viendo en los próximos años la relevancia tanto en la ciudad como desarrollo urbanístico, como económicamente y desde el punto de vista del empleo. Evidentemente no es de un día para otro, naturalmente, pero es que estamos hablando de un tema sin duda importante. Son unos 170.000 metros cuadrados aproximadamente entre la barriada de La Paz y ese punto de inicio del túnel del arroyo de la Argamasilla, con una inversión prevista de más de 6 millones de euros, con zonas verdes, como decía la propia portavoz, zonas de uso deportivo, comercial, asistencial, residencial, con la prevista construcción de unas 860 viviendas, la mitad, creo, de protección oficial. Exactamente. Estamos hablando de un desarrollo urbanístico muy significativo para aquella zona, ¿no? Yo creo que es de las zonas ahora mismo que más va a cambiar en los próximos años, porque no es una urbanización, sino que es una zona muy amplia, como has mencionado, la que va a desarrollarse en esa zona. Del orden del día, por tanto, prácticamente repasado todo. Había también el tema de, bueno, aunque no es un tema para quizás no tiene la relevancia desde el punto de vista económico, y ahora enlazamos quizás con los asuntos económicos, pero yo creo que bueno, hay un grupo de personas que está trabajando desde hace prácticamente un año en un asunto que llevamos, que era la denominación de Plaza de Virgen de Fátima en Villanueva del Rey, ¿verdad? En Villanueva. Bien, un grupo parroquial se nos acerca, nos plantea que bueno, de la mano de Manolo Blanco quiere reactivar la zona de la feligresía de la zona de Villanueva, y bueno, plantean incluso una vela, que la primera iba a ser, y la idea era, porque este planteamiento llega en enero, lo que ocurre que ha venido todo lo del confinamiento y era un asunto muy bonito para incluso hay plenos durante el confinamiento que no han habido mociones. Ahora ya llegaba el momento en el que quizás sí debería de llevarse. Y bueno, lo suyo hubiese sido que se hubiese inaugurado esa plaza este año con la primera vela a Nuestra Señora de Fátima, que es el 13 de mayo.
bueno, pues se trabajará desde luego para que el próximo año esa vela sea una realidad, incluso haya un camino de peregrinación y que va a unir los dos núcleos urbanos de Écija y Villanueva, y que bueno, se pueda pasar un día agradable de convivencia. Son muchos los actos que este grupo parroquial está desarrollando. Ya celebraron misa este año en Navidad, tuvieron visita del cartero real, y ya la verdad que es un grupo que está activando y se está moviendo bastante, y creo que con actuaciones de este tipo y con la organización, de hecho incluso trabajamos para que formara parte de rutas turísticas, es decir, que el Ayuntamiento, el equipo de gobierno está bastante implicado con este grupo para que pueda llevarse a cabo todas las propuestas, que tienen muchísimas ganas y mucha iniciativa. Estamos hablando con la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Parral, repasando esa sesión plenaria celebrada el pasado lunes. Hubo también pues varias mociones que presentaron los grupos, tanto el gobierno local como la oposición, pero antes de hablar de esas mociones vamos a repasar también, porque en el capítulo de urgencias se abordaron diversos aspectos, portavoz, relacionados directamente además con su delegación. Temas económicos, cuéntenos, por favor. Sí, llevamos 3 puntos de... No era uno, eran 3 puntos relativos al área de Hacienda. El primero era la liquidación. Obligatoriamente se establece cada año, hay que liquidar el presupuesto del año anterior, decir cómo ha quedado el presupuesto. En términos muy técnicos, decir que se cumple con la estabilidad presupuestaria, decir que no hemos gastado más de lo que hemos ingresado. Eso es esencial. Si vamos, esto en una economía doméstica en casa, si sabemos que ingresamos con la nómina el dinero que ingresemos, imaginaos, ingresamos 1.000 euros, más de eso no podremos gastar. Entonces es cierto que, teniendo en cuenta nuestros ingresos, tenemos estabilidad presupuestaria, el resultado presupuestario es positivo, en torno a 1 millón de euros, con lo cual nos habla de la capacidad financiera independientemente de los problemas, y eso no significa que nuestro ayuntamiento sea, y lo hemos dicho muchas veces, estamos en una situación bastante complicada. El ayuntamiento de Écija son muchísimos años los que arrastra de cosas mal hechas en las que estamos intentando corregir. De hecho, una de las cuestiones, que uno de los puntos es precisamente la financiación de un remanente de tesorería de en torno a unos 80.000 euros, que es negativo. Bueno, es algo que nosotros ya preveíamos este año. De hecho, el fondo de contingencia en el presupuesto se dota en previsión de lo que va a ocurrir este año. ¿Y por qué pasa esto? Yo lo he explicado en otras ocasiones. Llevamos ya lo que he dicho también, como Fuensanta llevaba 20 años en el cajón, hay asuntos de la economía de la ciudad que llevan más de 20 años metida en el cajón. Gobierno tras gobierno, el que pasa, nadie se atreve y he puesto un símil muchas veces, nadie hace limpieza a fondo, hacemos lo que se ve por encima. El problema es que vamos a arrastrar siempre los problemas si no los atajamos. Evidentemente nosotros no queremos tener un remanente negativo, porque lo tenemos que asumir con créditos de este año, y vamos a tener que emplear en cosas que en vez de pudiéramos hacer en la calle, pues solucionar lo que otros no han hecho. Pero antes o después hay que hacerlo, por una cuestión de responsabilidad. Y aunque sea un gobierno socialista, el gobierno socialista, los 5 años que llevamos, nos pusimos como objetivo solucionar y solventar el tema económico, y lo vamos a hacer. Aquí nos encontramos con innumerables cuestiones, como que tenemos casi 3 millones de euros, ya 3 millones porque hemos ido resolviendo casi otro en estos 5 años, corrigiendo pagos que se habían hecho y que no están anotados. Te encuentras esas anotaciones y que hay que anotarlas en contabilidad. Eso, pues evidentemente nos impide que podamos hacer todo lo que queramos. Pero de todas formas, incluso en esas situaciones que nos vamos encontrando, salía esta semana, bueno, la semana pasada tuvimos que negociar precisamente con Diputación la devolución de un plan de urgencia municipal que no ejecutó en tiempo el Partido Popular. Son más de 223.000 euros, creo. Hemos tenido que negociar con el OPAEF, pues que de los ingresos que ellos nos hacen, pues nos van a detraer casi 45.000 euros durante 5 meses. Fue un asunto que sacó a la palestra aquí ayer el portavoz de Fuerza Cijana. Hablaba de no
justificar, ¿no?, debidamente una subvención que concede la Diputación Provincial al Ayuntamiento de Écija por importe de 190.000 euros prácticamente, más luego cerca de 38.000 que tuvo que poner el Ayuntamiento para desarrollar ese PUM, conocido así, ¿no?, el Plan de Urgencia Social Municipal. Hablamos de diciembre del año 2013, y años más tarde la Diputación le dice al Ayuntamiento: mire usted esto no lo ha justificado debidamente y nos tiene que devolver la subvención más los intereses de demora. Claro. ¿Y estas cosas cómo pueden pasar? Bueno, eso habría que preguntar a quien gestionó en ese día esos programas. La Diputación y cualquier otro organismo público que nos concede una subvención, tenemos que justificarlo. Eso nos lo piden siempre. Justificar, hay que justificar siempre. No te dan el dinero y se acaba. No. Una vez que termina ese programa hay que presentar. En este caso era un programa de contratación y había que presentar una serie de contratos. Y evidentemente se justifica en tiempo, pero no se ejecuta el proyecto. A ti te dicen: oye, los contratos tienen que estar desde diciembre de 2013 a mayo de 2014. Y los contratos se empiezan a hacer a final de mayo de 2014. Con lo cual no lo haces en el tiempo que te has comprometido. Por tanto, nosotros llevamos peleando con Diputación por defender los derechos del Ayuntamiento y no tener que devolver esa subvención prácticamente 2 años. Evidentemente hemos intentado justificar lo injustificable, justificar la mala gestión del Partido Popular, que en estos programas no le ponía mucho cariño, porque lo tenemos que devolver, pero es que hubo otro, que fue el año anterior al siguiente, que se les pasó el plazo de solicitud. Yo entiendo que posiblemente ellos crean que a lo mejor no sé si es que no les interesa mucho el perfil de personas que acceden, que son las personas más vulnerables de nuestra ciudad, y que, bueno, pues pierdes ahí 60, 70, 80 contrataciones y es una barbaridad, ¿no? ¿Por qué ocurre? Pues evidentemente porque lo ejecutaron mal y ahora toca devolverlo. En esta situación, pero es que ayer en Junta de Gobierno estábamos aprobando precisamente una devolución de intereses, también de demora, por un calendario que incumplió el Partido Popular con la edad. Y así llevamos una y otra. Este mes también negociamos otra serie de intereses con otras entidades. De todas formas, le digo que aunque la herencia que tenemos no es buena, nosotros sabíamos que era complicado y por eso, independientemente de que no tengamos muchos recursos, que también se nos ha criticado que acudimos mucho fuera para hacer cosas, mire, si con lo que tienes llegas a poco y puedes ir, vamos a llamar a todas las puertas, aunque se nos gasten las suelas de los zapatos y los nudillos de las manos pues se pongan en carne viva de llamar a todas las puertas que hagan falta. Hemos recuperado muchos proyectos y programas que vienen con subvención de fuera y vamos a seguir pidiéndolo y todo lo que podamos para, de hecho, en nuestra moción, y ahora entraremos, precisamente lo que hacemos es una reclamación de más dotación económica, porque es lo que veníamos acostumbrados a desarrollar y sobre todo en estos momentos. Pero en eso ahora entraremos. Lo importante, como digo, que bueno, el resultado presupuestario es bueno, no tenemos un buen remanente, pero sí es cierto que, por ejemplo, lo mismo que nos comprometimos a las deudas bancarias, en las que cuando nosotros llegamos hay más de 40 millones y cuando nosotros nos vayamos, cuando termine por lo menos esta legislatura, de esos 43 millones van a quedar 13 millones de euros, es decir, 30 millones de euros en 8 años. Partido Popular en 4 años lo único que hizo fue incrementar la deuda bancaria y pagó en torno a 4 millones en 4 años. Creo que la diferencia de pagar 15 millones a razón de legislatura, comparándola con 4 años, quiero decir que... ¿Usted diría que ese es el gran éxito del PSOE? Es decir, desde que gobierna, no lo digo porque sea su delegación, evidentemente, sino porque, globalmente hablando, como gobierno local de la ciudad, el haber, en ese capítulo económico que usted acaba de comentar hace un momentito, nos marcamos como gran objetivo y como gran reto meterle mano, hacer limpieza a fondo y acabar con la deuda. Cuando usted habla de heredar 40 millones de euros de deuda bancaria y estar en 13 o dejarlo en 13 cuando acabe el mandato, ese es el gran éxito, por así decirlo, del gobierno local en 8 años de gestión.
Bueno, yo creo que en el área de Hacienda, evidentemente, no es el gran éxito total. Y me dice que, bueno, no es porque sea mi área. Yo, evidentemente, no hablo de un éxito mío, porque, evidentemente, yo recibo unas instrucciones cuando llego y es, igual que muchos de nosotros, aquí venimos, nos arremangamos porque aquí hay mucho que hacer y, evidentemente, sabíamos que no iba a ser fácil. Entonces, evidentemente, el alcalde plantea una serie de cuestiones que sí quiere en 4 años y que quiere en los siguientes 4 años. Entonces, evidentemente es una cuestión, evidentemente, de equipo. Todos los logros y todos, bueno, logros y no logros, lo que conseguimos y lo que no conseguimos es una cuestión de equipo y que todo ello lo lidera, evidentemente, un alcalde que es el que nos dice, evidentemente, nosotros tenemos que gobernar de tal manera que no vamos a seguir yendo a la superficie, sino que tenemos que entrar en la profundidad de todas las cuestiones. Y vuelvo a insistir, no es lo más fácil, no es lo más fácil, pero entendemos que sí es lo correcto y en eso vamos a hacer. Y desde luego, una cuestión que también llevamos diciendo es que a los gobiernos socialistas siempre se le achaca que no sabemos gestionar la economía. Yo creo que evidentemente ahora he dicho cómo se va a reducir brutalmente la deuda financiera con los bancos. Eso en deuda a largo plazo. En deuda a corto plazo de tesorería ya vamos por el 50%. Cuando llegamos aquí había pólizas de tesorería más de 6 millones de euros. Ahora está por debajo de los 3 millones. Ahora firmamos una póliza, una renovación de póliza a finales de julio y está entre los 2.900.000 y pico mil. No llega a los 3 millones de euros. Y vamos a seguir bajando eso también, tanto como la deuda comercial. En 2015, cuando llegamos, había un periodo medio de pago de en torno a los 175 días. Que también se ha rebajado y ahora sustancialmente, estamos, no cumplimos, porque tardamos 111 días, creo que estamos ahora esperando, ahora en estos días se va a hacer ya la liquidación del trimestre y vamos a ver. Respecto al primer trimestre teníamos 111 días, quizás es uno de los parámetros en el que queremos incidir mucho, pero es que realmente cuando tú quieres poner ese dinero en tus proveedores, te llega que tienes que pagar 66.000 euros de la IDA, te llega una seguridad social que nos ha llegado este año, 1 millón de euros de SEDESA y EMU, que EMU va a llegar a 3,5 millones, una mala gestión, se deja que eso se vaya, no podemos dejar que se vaya. Hemos hecho frente y estamos haciendo frente a una deuda de un hospital de Écija todavía, en el que debemos 2 millones de euros de la Seguridad Social. Todos los meses estamos pagando a razón de 90.000 euros mensuales. Todo eso va a acabar en el año 2023, en esta legislatura terminaremos con esa deuda y evidentemente cuando dejemos de pagar todo eso, es cierto que podremos pagar a los proveedores a 30 días y a 15 días, pero el ayuntamiento necesita descolgarse de todas esas deudas y de todas esas cuestiones. Y al final son deudas que se han ido dejando y que se han ido incrementando porque se las dejaba de lado. Y al final te llevan a un juzgado y la tienes que pagar. ¿Y cuándo hay que pagarla? Ahora. Entonces, evidentemente y el alcalde lo habla muchas veces, que una recuperación económica del ayuntamiento no era un proyecto de una legislatura, ni siquiera de dos. Íbamos a pasar 2 legislaturas muy complicadas, una tercera legislatura, le toque a quien le toque, le va a tocar en el aspecto económico lidiar en una situación que no tiene nada que ver con la que estamos lidiando en estos momentos. No sé si nos quedaba quizás por analizar algún asunto del Pleno y que tiene que ver con el tema económico, rápidamente. Bueno, es simplemente lo que hablamos es que con todo esto también llevamos un suplemento del PFEA de unos 200.000 euros que nos permiten desarrollar proyectos. La ciudad de Écija la tenemos, que no nos digan que solamente por elecciones, que la tenemos continuamente levantada y haciendo proyectos, un proyecto precioso el que se está viendo ahora en la Corte del Río y en las zonas de la huerta, en el que se recupera también un espacio que estaba bastante abandonado, yo creo que poquito a poco, y bueno, con todo lo que tenemos estamos gestionando todo al máximo. Imagínense cuando nos dejen de verdad tener todos los recursos, si con poco gestionamos y estamos levantando la ciudad, cuando tengamos disponibles todos esos recursos, más músculo económico en definitiva, pues claro. Evidentemente Écija daría un vuelco tremendo y ese es el objetivo. Por supuesto que sí. Portavoz, entramos en la recta final, pero lógicamente capítulo de las mociones e imagino que, sobre todo, naturalmente, la moción que presentaba el Grupo Municipal Socialista al Pleno de la Corporación relativa a los planes de empleo en los ayuntamientos, unos planes de empleo anunciados por la Junta de Andalucía y aprobados con el nombre de Plan Aire recientemente. Y dicen ustedes, de lo que vino aquí en 2018.
Plan 2,5 millones Aire, de euros. yo A Plan los que Aire- va a venir aquí 623.000 Bueno. euros, medio un abismo, y se quejan ustedes por Yo esto. Cuénteme. creo que Plan Aire no, Plan Humo completamente, porque entendemos que es un auténtico timo de la Junta de Andalucía, que además incluso en el Pleno quieren volver a darle la vuelta a la tortilla, como decían, y bueno, mirar que si Europa, que si la Junta de Andalucía no, que es el Gobierno central. Mire, yo creo que se muestra más una vez como la derecha no atiende a las necesidades reales de la gente. Si en 2018 teníamos los mismos planes, lo único que hemos hecho es cambiarle el nombre, que me parece muy bien, yo eso que le cambien el nombre a esas cosas, lo respeto profundamente, pero lo que sí que no es tolerable es que en el año anterior tenemos una dotación de 278 millones de euros para toda Andalucía y que ahora lleguen 165 millones de euros. Eso es intolerable. Si cabe, porque la situación que tenemos ahora no es la que teníamos el año pasado. Este año hemos pasado por una crisis sanitaria que se ha llevado para adelante, una crisis económica sin precedentes. Nadie hemos vivido esta crisis, pero también laboral. Entonces, en estas cuestiones, en materia laboral, ahora la Junta no se puede permitir hacer un recorte de 100 millones de euros. Esto es un problema en el que afecta a toda Andalucía. Incluso aquí no entendemos la postura del Partido Popular. Bueno, en esta moción evidentemente no entendemos, como hay grupos que dicen que quieren lo mejor para la ciudad, pero no apoyan una moción con un recorte a nuestra ciudad de 1.800.000. Pero aclárenos, por favor, porque acaba de comentar la portavoz del Partido Popular, efectivamente, lo que usted decía anteriormente que se dijo en el pleno el pasado lunes. Acaba de decir la portavoz del Partido Popular que el PSOE vaya y llame a la puerta de Pedro Sánchez y le diga: don Pedro, mándenos mucho más dinero para EFIA. Aclárenos, por favor, en su condición, además de delegada de Hacienda, que es la que entiende de estas cuestiones. ¿Estos dineros de los planes de empleo los pone encima de la mesa la Junta, los pone encima de la mesa el Gobierno, los pone encima de la mesa Europa, o es un tripartito y entre todas las administraciones lo ponen? Para que nos aclaremos. Mire, O sea, ¿quién tiene la responsabilidad de por qué en Écija llegaron 2,5 millones de euros en 2018 y ahora van a llegar 623.000? De alguien será la culpa. Mire, yo creo que aquí el esfuerzo que tiene que hacer cada administración es propia. El Partido Popular en la Junta, yo entiendo que ahora tenga que mirar al Gobierno central y echarle la culpa. Evidentemente, mire, en todo este programa, cuando la Junta, en su presupuesto 2020, que está publicado y eso tiene acceso a todo el mundo, en programas de empleo tiene en torno a 34 millones de euros. ¿Cuánto va a destinar a empleo la Junta de Andalucía? 19. ¿Dónde está la diferencia? No sabemos. Sabemos, como nos ocurre a nosotros en nuestro presupuesto municipal, hay partidas que debido al confinamiento no hemos podido desarrollar. A lo mejor hemos proyectos, sobre todo culturales, imaginaos la Shopping Night, eso hay una partida que está ahí. La feria, por ejemplo, que no vamos a poderla llevar a cabo. La Junta de Andalucía, si nosotros en menor medida tenemos más capacidad de ahorro en ese tipo de cuestiones, la podemos implementar en otras cuestiones. Entonces, la Junta de Andalucía tiene un ahorro evidente que puede implementar. No, la Junta de Andalucía ha hecho recortes ya en educación, en universidades. Yo digo, si se puede hacer peor, la gente, es imposible que se pueda hacer peor, mucho peor. Ya lo hemos visto, pero ya no solamente que estoy diciendo que esto es un problema, no solamente de Écija, un problema a nivel andaluz, de la comunidad autónoma. Entendemos, y de hecho en nuestra moción le decimos: está muy bien, este es el plan que ustedes dicen que lo van a utilizar con recursos de la Unión Europea. Hagan un plan extraordinario, suplementenlo. Tienen capacidad, claro, tienen competencia, tienen obligación. Sí, no, nos tendremos que quedar con las medidas eficaces que propone el Gobierno central. Solamente el Gobierno central. Vamos a seguir bloqueando y poniendo esas trabas a todas las medidas que vienen desde el Gobierno para decir que están mal. Yo creo que realmente a los que votaron que no a esta propuesta, que era la de pedir más recursos para nuestra ciudad, y vamos a traducirlos en datos. El año pasado contratamos a 290 personas con ese plan que llegó aquí.
llegó casi 2,5 millones de euros, este año llegan 600.000, pero esto pasa en todo, digo, en todas las localidades, que incluso no solamente gobiernos socialistas están protestando, incluso ayuntamientos donde está el Partido Popular le está recriminando a su propio partido, oiga, que es que no me puede dejar ni siquiera ni al 50%, es que aquí el 75% menos de dinero. Y si teníamos 290, este año vamos a poder llegar a las 50 contrataciones. Miren, el plan que establece la Diputación, bueno, la Diputación es mucho más pequeña que la Junta de Andalucía, ha conseguido un ahorro y ha incrementado su capacidad para el plan que vamos a desarrollar en breve. Y si veníamos contratando 50, 60, 70, pues a lo mejor vamos a poder contratar 80 o 90, porque ha dicho que va a poner más dinero y lo ha puesto. Pero es que además nos ha dicho que en septiembre va a generar otro plan de empleo. Esas son las políticas que tiene que desarrollar quien tiene competencias. ¿Quién tiene competencia? ¿El ayuntamiento? No, mire, el Gobierno central, claro, pero también la Junta de Andalucía. Entonces, lo único que le decimos es que cumplan con su obligación y con sus competencias, y las competencias en materia de empleo las puede desarrollar. Y esos planes tienen competencia en la Junta de Andalucía para no dejar... Bueno, hay una cuestión también muy importante. Vamos a dejar casi 237 personas menos, que yo le decía que si esas 237 personas tuvieran cara, se hubiesen presentado al Pleno y entonces nadie hubiera votado que no, porque además esas 237 personas no son socialistas, no son de Podemos, no son de Izquierda Unida, no son de Ciudadanos, no sabemos de quién son, da igual, son 237 empleos que generan riqueza en nuestra ciudad, movimiento y circulación de la economía, y al final se reactiva. Y bueno, al final las medidas no podemos basarlas, y a mí, mire, yo creo que las medidas de la Junta de Andalucía hemos vuelto a la caridad, todo es caridad y poquita ayuda realmente a quien yo creo que en este sentido deberíamos y en el Pleno debería de haber sido así, haber ido aquí independientemente de los partidismos, de los intereses particulares, ir remando todo, codo con codo y trabajando porque a Écija hubiera llegado más dinero. La ELA, por ejemplo, y la Redonda, este año queda excluida, todas las ELAs quedan. Y ustedes pedían en la moción... Y nosotros pedíamos que se haga también un plan para, fíjese, y decíamos, un plan extraordinario, independientemente de que sea para Écija, por lo menos para las ciudades, que atiendan también a la realidad, a aquellos municipios con mayor número de desempleados, que cuando haga un reparto, pues que se atiendan a esos criterios al menos. Mira, que si Écija se va a quedar fuera, se quede, pero vamos a pedir para que Andalucía, evidentemente nosotros pedimos por Écija porque es lo que nos interesa, nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, nos interesa que esas 237 contrataciones que vienen de menos estén y se den. Y que, bueno, evidentemente la Junta de Andalucía ha dejado a nuestros vecinos de la ELA, que son ecijanos también, los deja fuera. El Ayuntamiento de Écija, ¿qué va a hacer? Tiene poquito dentro de esos proyectos, que teníamos 36 el año pasado, vamos a poder desarrollar 15 o 16, pues de esos 15 proyectos, pues igual destinamos a algunos a que se ejecute algún proyecto en Isla Redonda. Entendemos que son ciudadanos también, que tienen muy pocos recursos y que estaban esperando pues que como agua de mayo y con toda legitimidad que llegaran estos recursos y que no les han llegado. Y ahora que estamos hablando de planes de empleo, delegada, lo dejaba usted caer también anteriormente con el tema de la feria, me refiero, y el ahorro en esa partida. ¿Se podrán implementar con carácter local o el Ayuntamiento podrá poner en marcha aquello a lo que aludió el alcalde en sus comparecencias ante los medios de comunicación durante la pandemia, cuando hablaba de la puesta en marcha de un plan extraordinario municipal de empleo? ¿Van por ahí los tiros, imagino? O sea, ¿el Ayuntamiento podrá poner en marcha alguna medida de carácter económico teniendo en cuenta ese ahorro en determinadas partidas durante este año? Exactamente, sí. Mire, como decía, aunque no sea competencia municipal, nosotros en la Mesa por el Empleo dijimos que nuestras bases que desarrollasen ese plan de empleo iban a estar encaminadas un poco a intentar cubrir todos esos huecos que los planes de Diputación o los planes de la Junta pues dejaran ahí, un margen. Evidentemente, en el plan nosotros ya estamos inmersos en esas aportaciones por el empleo, porque en el plan de Diputación el Ayuntamiento ya ha aportado 40.000 euros y posiblemente, solamente a priori, posiblemente sea una dotación superior para que podamos incrementar las contrataciones. Ya no aunque no sea nuestro, pero sí es una aportación que va a incrementar
Con el plan extraordinario, con el plan aire que establece la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Écija se va a hacer cargo también y a lo mejor tiene que hacer una aportación que entendemos que por lo menos va a estar en torno a los 200 o 300.000 euros, como ya lo hicimos en otras ocasiones. Este año evidentemente tendrá que hacer esa aportación. El Ayuntamiento de Écija ya lo hace, pero incluso no siendo competencia en materia de empleo, el Ayuntamiento de Écija está preparando su plan de empleo. De hecho, para avanzar y poder, porque todos los trámites, burocracias administrativas van a hacer que el plan aire va a empezar en septiembre y el nuestro pues empezará más o menos, entendemos que también en otoño. Entre tanto, antes del COVID nosotros ya poníamos una bolsa de oficios en el que no pudimos sacar la lista porque los plazos administrativos estaban cancelados y demás, suspendidos, perdón, y ahora ya sí. ¿Qué vamos a hacer entre tanto? De esa bolsa de empleo, entre que preparamos y no preparamos esa bolsa, vamos a tirar y vamos a empezar con contrataciones de distintos oficios para que se puedan desarrollar. Hemos estado tiempo confinados y ahora la gente ve, oye, que hay mucha hierba porque ha llovido y evidentemente nadie podía salir a la calle y ahora toca un mayor refuerzo de ese tipo de servicio. Por tanto, son muchas líneas. ¿El Ayuntamiento de Écija va a hacer su plan de empleo? Sí. El propio, ¿va a dotar al que viene de la Junta? También. ¿Va a dotar todos los que vengan de Diputación? También. Todo eso son aportaciones, aunque no sea el propio, sí. Y luego va a poner en marcha esa bolsa de empleo para que de una manera, de distintas formas, al final esa creación de empleo se produzca. Y evidentemente todos los esfuerzos, como el alcalde ya en reiteradas intervenciones ha dicho, van a estar en el área de servicios sociales y en la medida que podamos, en las competencias que tenemos en materia de empleo. Todo eso con un único objetivo, evidentemente, que puedan disminuir esas listas, ¿verdad? Esa lista del desempleo que ha vuelto a crecer un poquito, de forma leve, en nuestra ciudad durante el último mes de junio, en apenas 29 personas, pero que es verdad que tuvimos un mes de marzo realmente terrible, y eso viene a significar y a poner encima de la mesa que desde antes de la pandemia y hasta el momento actual, pues hay cerca de 700 parados más en nuestro municipio. En fin, bienvenidos sean todos estos planes de empleo y en especial el esfuerzo del Ayuntamiento de Écija. ¿Delegada, algo más? Pues nada, evidentemente decir que el esfuerzo se va a hacer. Sabemos que la crisis económica y social evidentemente aún está quizás las consecuencias por ver y venir, pero que evidentemente el Ayuntamiento de Écija va a estar ahí y implementando pues todas las medidas que desde luego podamos. Rosa Pardal, muchísimas gracias. A vosotros. La portavoz del Gobierno local en nuestro último enclave local de la semana. Gracias, como siempre, por la atención prestada. Buenas noches.